Hace aproximadamente 29 años en Ciudad Pemex, Tabasco, ocurrió un hecho insólito. Una mañana aparecieron en casi todas las calles de la ciudad, sobre el gris oscuro del pavimento, unas huellas extrañas que tenían unas el aspecto de unos pies largos y muy estrechos, y otras semejantes a las de un felino grande, como de un león o de un tigre. Sin embargo, estas impresiones parecían haber sido grabadas con ácido sulfúrico o muriático, pues su color blanquecino contrastaba con la oscuridad del pavimento. La tarde anterior de aquel día había sucedido un ventarrón tremendo, dice aquí, que levantó por toda la ciudad espesas nubes de polvo. Alguien informó que a través de la polvareda habían alcanzado a distinguir las figuras de unos seres diminutos y grotescos, como de 1 metro o 1,5 metros de altura, con cabeza muy grande y cuerpos gelatinosos que parecían danzar en medio de los remolinos de polvo. Además, por el rumbo de la colonia El Panal, se pudo observar claramente la huella calcinada de un objeto circular, como de 5 metros de diámetro, en una zona donde la hierba había crecido a una altura aproximada de 1,5 metros de altura. En aquel lugar, la hierba se encontraba hecha ceniza al ras del suelo, y en el interior del círculo se advertían 3 hundimientos circulares equidistantes y de unos 10 centímetros de diámetro. Todo esto lo pudimos apreciar las personas que vivíamos en aquella época en Ciudad Pemex. Yo trabajaba, dice el señor Humberto, entonces como médico familiar en el Hospital Mexicanos instalado en esa población. La mayoría de las personas atribuyó esos fenómenos al descenso o visita de extraterrestres que supuestamente podían haber descendido a bordo de un ovni cerca del aeropuerto de la ciudad. Por mi parte pensé que podía tratarse de una broma de estudiantes que podían haberse dado a la tarea de formar moldes que les sirvieran para calcar con un ácido fuerte las huellas que aparecieron en distintas calles de la población. Lo mismo se podría haber hecho con el círculo calcinado que se encontró en El Panal. No obstante, tenía que haber sido muchos estudiantes que durante gran parte de la noche se hubieran podido dedicar a dejar una multitud de huellas de pies por toda la ciudad, pero además, cómo quemaron en círculo a la hierba calcinada en El Panal. Este hecho trascendió las fronteras del estado y fueron a investigar a Ciudad Pemex una gran cantidad de personas, periodistas y fotógrafos que tomaron fotos y películas cinematográficas de las huellas y posiblemente escribieron reportajes en diversos medios de información nacional. ¿Esto fue una realidad o un truco? Además de lo anterior, en diferentes épocas se han podido avistar en el cielo de Ciudad Pemex uno o varios ovnis que aparecen con alguna frecuencia a distintas horas del día o de la noche. La carta la envía el doctor Humberto Carlos Millán Gutiérrez. La carta se encuentra al reverso, fue radiada en los programas telereportaje de XBT y en patrulla de medianoche la XBA, dando domicilio y teléfono de una persona que vive en Ciudad Pemex para que si alguien dispusiera de material grabado, fotografías, video o cine, avisara para poderlo constatar y si era posible reproducir. Solo se reportó una persona que fue testigo de los hechos referidos, pero nadie más acudió al llamado. Y tenemos en la línea al señor Eduardo Toledo Gutiérrez. ¿Al doctor? Al doctor. Ah, qué bueno. Entonces vamos a hablar con el doctor Humberto Carlos Santillán, quien nos informó de este insólito caso ocurrido allá en Ciudad Pemex. Adelante, doctor, ¿qué nos cuenta de ese suceso que aparentemente ha sido certificado por muchas de las personas que viven ya en aquella zona y a las que hemos encontrado en recientes visitas a Villahermosa? Adelante, por favor. Sí, adelante, doctor. Un problema. Aparentemente hubo un problema, se perdió la comunicación. También vamos a hablar con el señor Eduardo Toledo. No, él no se encuentra, lamentablemente. Él, de hecho, está fuera del área.
pero es el doctor precisamente está hablando de que no solamente él, sino otro testigo habría que él podría contactar y posiblemente la próxima semana también lo tengamos junto con el señor Eduardo Toledo. Adelante, don Humberto, por favor. Sí, bueno. Sí, adelante. ¿Qué es lo que usted recuerda? ¿Quiere volvernos a describir esa historia y por qué es tan importante? Bueno, mire usted, esto sucedió hace 29 años aproximadamente. Era el año de 1972 y después de una noche, de una tarde, con mucho viento y mucha polvadera, se presentó al día siguiente en las principales calles de la ciudad, en muchas calles de la ciudad, se presentaron unas huellas en el pavimento, pero unas huellas blancas que contrastaban con el color del pavimento oscuro y que parecían haber sido hechas con algún ácido fuerte como ácido muriático sulfúrico. Sin embargo, estas huellas se repetían en muchas calles de la población, y no solamente en las calles de la población, sino también en el aeropuerto. En el aeropuerto también se encontraron, y también en una coctelería en el interior de una coctelería que se llamaba el 2020. Todo esto lo pudo apreciar la gente que vivíamos entonces allá. Yo soy médico y trabajaba para Petróleos Mexicanos, pero tenía un consultorio en la ciudad, en la colonia obrera que se llama, y cuando llegué a abrir me enteré de que había mucha gente curioseando las huellas. Yo las vi, esas huellas presentaban una forma alargada, como de zapatos alargados muy estrechos, pero más grandes que los de una persona normal. Pero además, junto con esas huellas había otras que parecían un animal, como si fueran de un felino grande, como si fuera de un león o de un tigre, o también como si fueran las huellas de un mono, de un chango. Estas huellas permanecieron durante mucho tiempo, se borraron después de muchos meses. Yo al principio pensé, y todavía no descarto la posibilidad, que haya sido una broma de estudiantes, que los estudiantes en la noche, sin que nadie se hubiera dado cuenta, se hubieran dado a la tarea de marcar estas por medio de algún instrumento, o por medio de una especie de formato. Hubieran podido grabar las huellas en toda la ciudad, pero también se encontró cerca de un barrio de Ciudad Pemex que se llama El Panal. Se encontró una zona quemada, pero quemada como con calcinada blanca, de unos 5 metros de diámetro, un círculo en donde estaba toda la hierba, que era alta en esos lugares, como de unos 1,5 metros, 2 metros, estaba quemada completamente, y en ese círculo se encontraban 3 huellas, como de 3 patas equidistantes, de unos 10 a 15 centímetros de largo. Entonces, pues todo esto da que pensar. No se puede, desde luego, a mi juicio, no se puede descartar que hubiera podido ser la broma de un grupo de estudiantes. Nunca se descubrió a nadie que hubiera hecho eso. ¿Mandé? Nunca se descubrió a nadie que hubiera hecho esta broma. Bueno, no sé si se haya descubierto o no. Algunos habitantes actuales de Ciudad Pemex dicen que fueron estudiantes, pero realmente no se ha podido comprobar ni una versión ni la otra. Yo conocí, porque como médico estuve tratando en forma particular a un carpintero. El hijo de ese carpintero, la noche anterior en que aparecieron las huellas, dijo a sus padres que había visto en medio de la polvadera, que fue en una de las calles, vio a unos seres extraños como de 1,5 metros de estatura. Decía él que con las cabezas grandes y los cuerpos gelatinosos, como bailando o danzando en medio del polvo. Pero no le creyeron, lo tiraron de a Lucas. Pero al día siguiente que se supo todo esto,
Entonces los padres pues ya se pusieron a pensar que podría haber sido cierto la versión que les había dado el muchacho, que entonces tenía 13 años y que ahorita debe tener alrededor de 42 años, y que se encuentra actualmente, porque es hijo de carpintero, pero carpintero también él después siguió la misma profesión de su padre, y lo traté de localizar, pero resulta que este muchacho, pues muchacho de 40 años, de 42 años, ahora ya grande, está en Cancún y no le he podido localizar, pero en caso de que le sirva al señor Maussan, yo puedo tratar de localizarlo en Ciudad Pemex, porque probablemente, muy probablemente, para los días de Navidad venga a pasar la Navidad y el Año Nuevo con sus familiares que viven en Ciudad Pemex. Pues yo creo que si usted puede hacerlo estaría muy bien. La próxima semana estaremos a 23 de diciembre, quizá sea el día adecuado, don Humberto, para que yo tengo que ir estos días a los Ciudad mexicanos Pemex en general sepamos más de este caso, que de acuerdo a todas las versiones que encontré en Villahermosa, se trata de un caso auténtico. No encontré ahí al menos a personas que pensaran que podría tratarse de algo falso, sino por el contrario, se le daba como uno de los casos auténticos ocurridos en toda esa región. Le decía yo que además hubieron huellas en el 2020, una coctelería de Ciudad Pemex. Yo lo que me pregunto, ¿cómo entraron los que dejaron las huellas? Hayan sido estudiantes o hayan sido otros seres, ¿cómo entraron? Estaba cerrado, pero las huellas se encontraron adentro. Es otro misterio. ¿Qué es Ciudad Pemex? ¿Qué hay ahí? ¿Mandé? ¿Qué hay en Ciudad Pemex? En Ciudad Pemex hay un complejo industrial de petróleos mexicanos. Hay una planta criogénica y también plantas que manejan el gas. Manejan el gas que extrae petróleos mexicanos en la zona. ¿Por qué tipo de energéticos se mueven ahí que pudiéramos pensarle le pudieran interesar a estos seres? Pues no estoy enterado del aspecto técnico, pero sí hay un gran complejo industrial petroquímico dentro de la ciudad. Sí hay, ya tiene tiempo. No sé si eso pueda ser motivo, pueda en un momento dado atraer la atención de extraterrestres, en caso de que lo sean, porque a mí me queda todavía la duda de que pudieran haber sido estudiantes, pero realmente yo no descarto ni una posibilidad ni la otra. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que puede ser que hayan sido extraterrestres, pero también hay la posibilidad de que haya sido una broma de estudiantes, aunque tanto en un caso como en el otro hay datos que hacen dudar de una versión o de la otra. ¿Qué escuelas hay en esa zona? ¿Cómo se pudieron meter a la coctelería? ¿Cómo pudieron dejar huellas inclusive en la pista de aterrizaje de los aviones? O sea, en la pista de aeronáutica de Ciudad Pemex se encontraron también las mismas huellas que se encontraron en la ciudad. Actualmente la pista está ocupada por el ejército, pero hay personas que dicen que todavía hay huellas que se ven allí. Eso no me consta, pero voy a tratar de averiguarlo, por si todavía hay huellas. Una sugestión o una sugerencia que le doy es la siguiente: yo voy a averiguar la fecha exacta, porque habría la posibilidad de que ustedes investiguen en México, a ver si hay reportajes y fotografías en los periódicos de la época. Eso lo pueden investigar en las hemerotecas o bien en los archivos de los periódicos de la época. Oiga, don Humberto, pues si le parece bien, nos comunicamos en una semana con usted, a ver si en estos días puede usted recuperar esa fecha y a ver si podemos encontrar a este testigo. Creo que es un caso importante. Yo insisto a la gente que en Villahermosa se le pregunta alrededor del caso de Ciudad Pemex, considera que es un caso real. Eso me pasó en el 100% de los casos de personas que yo consulté. De tal forma que, trataremos de hacer una nueva investigación en torno a este caso, don Humberto. Hay muchas
muchas personas grandes que viven todavía en Ciudad Pemex, que pueden dar fe de este hecho, por lo menos de testigos de las huellas y de todo lo que les estoy platicando. Ahora, yo solamente conozco una sola persona que dice haber visto a los extraterrestres, ¿verdad? Extraterrestres entre comillas, porque en realidad no se puede demostrar con un testimonio la existencia de seres que una persona vio y que en esa época era un muchacho de 13 años. Pero bueno, de algo puede servir. Ahora, considerando que pudiesen haber sido algunos bromistas, tendrían que haber realizado estas huellas en medio de la tempestad, de la tolvanera, don Humberto. No, porque esto fue ya en la noche. Es decir, tanto si fueron estudiantes que por medio de plantillas marcaron las huellas y que fueron a quemar en el panal un círculo, ¿verdad? Tanto si fueron ellos como si fueron verdaderamente extraterrestres, fue en la noche. Ahora, ¿por qué dice usted estudiantes? ¿Qué escuelas hay en esa zona? Pero ya en la noche ya estaba todo calmado. ¿Por qué dice usted que son estudiantes, don Humberto? Bueno, no es que yo diga, es que yo supongo, es que es una suposición que está apoyada por el dicho ya actual de personas que dicen que fueron estudiantes. Hay personas con las que he platicado actualmente, dicen, no, eso no fueron extraterrestres, fueron estudiantes bromistas que hicieron las huellas. Pero ¿a qué escuelas hay ahí como para considerarlo esto posible? Sí hay escuelas, hay escuela secundaria y preparatoria. Me fui a mis archivos y encontré la copia del periódico La Prensa del lunes 4 de junio de 1973, en el cual dice: aterrizó un ovni en Ciudad Pemex. Esto fue escrito por Mario N. Maderas, corresponsal de La Prensa. Villahermosa, Tabasco, 2 de junio, dice: temor y expectación, fuertes vientos y apagones causó el aterrizaje de un plato volador en Ciudad Pemex. Ayer en la madrugada, verdaderos momentos de tensión viven los habitantes del lugar. Afirmación de un campesino que asegura haber visto aterrizar un ovni detrás de una colina próxima al aeropuerto. Y ante el testimonio de 5 estudiantes que vieron a uno de los seres extraterrestres, José Manuel Juárez es el campesino que expresó haber visto en la madrugada de ayer una bola de fuego que bajaba lentamente sin producir ningún ruido y que debido a su intensidad no pudo observar el sitio exacto donde se posó la nave. Únicamente se dio cuenta que el intenso resplandor iba siendo tapado por una loma que se encuentra en las inmediaciones del aeropuerto. Continúa la información, dice, dijo que inmediatamente dio parte a un batallón de soldados que se encuentra cerca del lugar, pero que al ir estos a investigar los resultados fueron negativos. Por otra parte, los 5 estudiantes aseveraron haber visto a uno de los ocupantes del platillo volador. También la madrugada del mismo día expresaron que esa mañana se encontraba Fernando Alvarado, Héctor Sastre, Alejandro Vázquez, operador de radio, de la torre de control del aeropuerto. Esto es muy importante porque es personal aéreo que dio fe de esto. Los hermanos Luis y Roberto Narváez, de guardia, buscando en el cielo los puntos luminosos que desde el pasado lunes se venían observando en el cielo durante la noche. En un extremo del aeropuerto les llamó la atención un reflejo que iba avanzando lentamente. Inmediatamente, con ayuda de unos binoculares, contemplaron a un ser extraño como de 4 metros de alto y con ropas al parecer metálicas. Inmediatamente bajamos para verlo mejor y más cerca, dijo Alejandro Vázquez, pero el extraño ser había desaparecido. Al amanecer siguiente, relatan, fuimos al mismo sitio donde horas antes vimos al visitante y logramos apreciar huellas como las de las patas de una rana de unos 38 centímetros de largo, los cuales se dirigían hasta como a 500 metros de un lugar. Imagínate, Jaime, este es un caso buenísimo, hay que investigarlo. En la ciudad se han encontrado en varias calles pisadas blanquizcas de la misma forma a la que nosotros encontramos, expresa Fernando Alvarado, además de otros que parecen de un felino, pero como de 12 centímetros. Nosotros no creemos que haya sido un animal tan grande en esta región, ni en ninguna otra, concluyó. Asimismo se supo que fuentes fidedignas de la población de Macuspana
También se sintieron los fuertes vientos y la energía eléctrica fue interrumpida. Cientos de curiosos han acudido a la zona donde se cree que el extraño objeto luminoso descendió, apreciando en la tierra hoyos que, uniéndolos con líneas rectas, forman un romboide, y la maleza que se encuentra en el centro está aplastada y quemada. Y toda esta información viene con fotografías, inclusive de las huellas. Te voy a hacer llegar copia de esto. Ahora sí que de primera mano te paso, estaban hablando. Pues es un caso muy interesante, ¿no, Alfonso? Pues sí, porque involucra personal del aeropuerto, un supuesto humanoide que estuvo cerca del aeropuerto. Como te digo, aquí viene inclusive una foto en el periódico, una fotografía de una huella de este supuesto ser y unas huellas de donde bajó el ovni allí en Ciudad Pemex. Vienen las fotos de los estudiantes y pues ahí está ya claro el caso, como lo relató la prensa, de ese lunes 4 de junio de 1973. Pues toda información es de primera mano y precisamente en la mañana antes de que despegara el capitán, no puedo decir su apellido porque él vuela y no creía mucho en esto hasta ahora que me dio el informe. Me dice que el viernes pasado inclusive él me llamó a la cabina del 727 para darme el informe preciso que ellos venían volando de Guadalajara a la ciudad de Cuernavaca cuando escucharon el acto 18.1 sobre la Ciudad de México, precisamente que la tripulación de otra aeronave estaba solicitando informes a Centro México sobre tráficos desconocidos que se encontraban sobre la Ciudad de México, a lo cual Centro México, como es costumbre, pues negó totalmente el reporte o la detección de estos objetos sobre la zona de aquí de la Ciudad de México, pero aún así el capitán me informó que pues sí se solicitó la información a Centro México de que hubo ovnis sobre el espacio aéreo de la ciudad el viernes pasado. ¿A qué hora? Esto fue alrededor de las 7:30 de la noche.